La última vez que vi a mi madre con vida, me hizo una promesa tan extraña que durante mucho tiempo estuve convencido de que la enfermedad había terminado afectando su mente. Recuerdo que estaba sentado junto a su cama en el hospital, mientras ella dormía a ratos y despertaba cada pocos minutos. Los médicos ya nos habían dicho que le quedaba poco tiempo y, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, los dos sabíamos que aquella probablemente sería nuestra última conversación. En un momento abrió los ojos y me pidió que me acercara. Pensé que quería decirme algo importante, alguna despedida o algún consejo que quisiera dejarme antes de morir. Sin embargo, cuando me incliné para buscarla, lo único que hizo fue sujetarme de la muñeca con una fuerza que no esperaba encontrar en alguien tan débil. Prométeme que nunca abrirás la habitación del segundo piso. Recuerdo haberme quedado confundido. Le pregunté de qué estaba hablando. Ella volvió a repetirlo. Prométemelo. Intenté tranquilizarla diciéndole que sí, que no la abriría, aunque sinceramente no entendía por qué estaba tan preocupada por algo así. Aquella habitación llevaba cerrada toda mi vida. Desde que era niño había querido saber qué había dentro, y ella jamás me permitió entrar. Con el tiempo dejé de preguntármelo, porque entendí que era uno de esos temas sobre los que mi madre simplemente no quería hablar. Pensé que la conversación terminaría allí, pero no fue así. Ella siguió observándome durante varios segundos, y entonces me dijo algo que todavía hoy recuerdo palabra por palabra. Cuando yo muera, vas a querer respuestas. Vas a pensar que todo está ahí adentro. No le hagas caso. Aquellas fueron prácticamente las últimas palabras que me dijo. Murió 2 días después. Durante el funeral no pensé demasiado en aquella conversación. La enfermedad había sido larga y agotadora para todos, así que mi atención estaba puesta en otras cosas. Había familiares llegando de distintos lugares, documentos que querían resolver y una casa entera que ordenar. Poco a poco, la advertencia comenzó a quedar en segundo plano hasta que terminé convenciéndome de que no significaba nada. 2 días después del entierro, regresé a la casa para empezar a organizar sus pertenencias. Era una tarde gris y el cielo amenazaba lluvia. La vivienda se encontraba a las afueras del pueblo y estaba rodeada por terrenos vacíos, así que el lugar siempre parecía más silencioso de lo normal. Había pasado gran parte de mi infancia allí y conocía cada rincón de memoria, pero al entrar sentí algo raro. No era miedo, era la sensación de estar entrando en un lugar que ya no me pertenecía. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Revisé armarios, clasifiqué documentos y guardé algunas fotografías familiares que quería conservar. Intenté mantener la mente ocupada porque cada objeto me recordaba que mi madre ya no estaba. Había momentos en los que me parecía escucharla caminando por la cocina o llamándome desde otra habitación, pero supongo que eso es algo normal cuando una persona pierde a alguien cercano. Fue cerca del anochecer cuando encontré la nota. Estaba dentro de un viejo libro escondido en el cajón inferior de su escritorio. No tenía sobre, no estaba mezclada con otros papeles. Parecía haber sido colocada allí para que alguien la encontrara tarde o temprano. En la parte superior había una fecha. La fecha me llamó la atención enseguida, porque la nota había sido escrita apenas unas semanas antes de su muerte. Comencé a leer. Al principio pensé que era una carta de despedida, pero me equivoqué. Si encontraste esto, significa que no pude convencerte antes de morir. Sé que vas a sentir curiosidad, siempre la sentiste, pero necesito que entiendas algo. La habitación del segundo piso nunca estuvo cerrada para proteger lo que hay dentro. Estuvo cerrada para protegerte a ti. Recuerdo perfectamente el escalofrío que sentí al leer aquella frase. Continué. Si todavía no has escuchado nada, todavía estás a tiempo de marcharte. Vende la casa, quémala si es necesario, pero no abras esa puerta. Volví a leer aquellas líneas varias veces. Aquello no tenía ningún sentido. Mi madre nunca había sido una persona dramática. De hecho, era todo lo contrario. Siempre había sido práctica, directa y bastante racional. Verla escribir algo así resultaba extraño. Seguí leyendo, esperando encontrar una explicación. No la encontré.
Lo único que hallé fueron más evidencias, más súplicas, más frases escritas por alguien que parecía estar aterrorizado. Entonces llegué a la última parte de la nota, y fue ahí cuando empecé a sentir un miedo que no había sentido hasta ese momento. Si alguna vez abres esa habitación y encuentras fotografías mías tomadas dentro de la casa, no les hagas caso. Algunas fueron tomadas cuando yo no estaba allí. Me quedé inmóvil. Recuerdo haber leído aquella frase una y otra vez, intentando entenderla. No tenía sentido. ¿Cómo podía existir una fotografía de alguien en un lugar que no estaba? Seguí leyendo. Hay algo más que debes saber. Si encuentras una fotografía donde aparezca una mujer detrás de mí, destrúyela inmediatamente. No la observes durante demasiado tiempo. No intentes acercar la imagen y hagas lo que hagas. No permitas que ella vea que la encontraste. La nota terminaba ahí, sin explicaciones, sin despedidas, sin firma, solo aquellas palabras. Durante varios minutos permanecí sentado frente al escritorio intentando decidir si aquello era una especie de broma extraña o si mi madre realmente había creído todo lo que acababa de escribir. Finalmente doblé la hoja y la guardé en mi bolsillo. Me repetí que probablemente encontraría una explicación lógica más adelante. Me levanté de la silla y me dirigí hacia la puerta del dormitorio. Y fue entonces cuando vi algo que hizo que se me helara la sangre. Sobre la pared del pasillo había una fotografía que yo conocía perfectamente. Era una foto familiar tomada cuando tenía unos 8 años. La había visto cientos de veces, tal vez miles. Sin embargo, aquella noche noté un detalle que nunca antes había estado ahí. Detrás de mi madre, de pie al final del pasillo de la casa, aparecía la silueta borrosa de una mujer que ninguno de los dos recordaba haber visto el día en que aquella fotografía fue tomada. Me acerqué a la fotografía, convencido de que estaba viendo cosas donde no las había. Después de todo, acababa de pasar varios minutos leyendo una nota llena de advertencias extrañas. Mi cabeza probablemente estaba intentando conectar cosas que no tenían relación entre sí. Sin embargo, cuanto más observaba la imagen, más claro tenía que aquella figura no era producto de mi imaginación. La fotografía mostraba una escena completamente normal. Yo estaba sentado en el suelo del comedor, abriendo un regalo de cumpleaños, mientras mi madre sonreía detrás de mí. Recordaba perfectamente ese día porque había sido una de las pocas veces que celebramos algo con varios familiares en la casa. Lo inquietante era que, al fondo del pasillo, aparecía aquella silueta. No se distinguían los rasgos de su cara, no se veía con suficiente claridad como para identificarla, pero estaba ahí, y lo peor era que parecía estar mirando directamente hacia la cámara. Durante unos segundos me quedé inmóvil intentando recordar si alguien más había visto esa figura antes. La respuesta fue inmediata, no. Si hubiera estado presente las otras veces que observé aquella fotografía, la habría recordado. Era imposible pasarla por alto. La descolgué de la pared para verla más de cerca. El vidrio estaba cubierto por una fina capa de polvo, así que pensé que tal vez alguna sombra o reflejo estaba deformando la imagen. La limpié con la manga de mi camisa y volví a mirar. La figura seguía ahí. Sentía una sensación desagradable recorriéndome el cuerpo, no porque creyera que estaba viendo algo sobrenatural, sino porque no lograba encontrar una explicación sencilla. Intenté tranquilizarme diciéndome que probablemente se trataba de algún familiar que había quedado desenfocado al pasar por el pasillo justo cuando se tomó la fotografía. Era una explicación razonable, no perfecta, pero razonable. Volví a colocar el cuadro en su lugar y seguí recorriendo la casa. Sin embargo, ya no conseguía concentrarme. La nota y la fotografía no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Cada vez que intentaba pensar en otra cosa, terminaba recordando las palabras de mi madre. No permitas que ella vea que la encontraste. La frase sonaba absurda, y aún así seguía molestándome. Decidí preparar algo de comer para despejarme. Mientras calentaba una comida congelada de la cocina, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Las ventanas vibraban por momentos debido al viento, y el ruido del agua golpeando el techo era tan constante que terminaba cubriendo cualquier otro sonido de la casa. Cuando terminé de cenar, ya era completamente de noche. Miré la hora, pasaban de las 10. Mi intención era acostarme temprano para continuar al día siguiente, pero antes de subir a mi habitación,
Sentí curiosidad por algo. Quería revisar los álbumes de fotos familiares. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez otras imágenes con aquella mujer. Tal vez nada. Aún así, terminé sacando varias cajas llenas de fotografías antiguas. Me senté en la mesa del comedor y comencé a revisarlas una por una. Las primeras no tenían nada extraño. Vacaciones, cumpleaños, reuniones familiares, fotos normales. Sin embargo, después de casi una hora, encontré una imagen que hizo que dejara de respirar por un instante. Era una fotografía tomada en el jardín de la casa. Yo debía tener unos 6 años. Estaba jugando con una pelota mientras mi madre me observaba desde la galería. Al principio no vi nada raro. Después miré el fondo y sentí el mismo escalofrío que había sentido frente al cuadro del pasillo. Allí estaba otra vez, la misma figura, lejos, parada entre los árboles, observándonos. Esta vez era imposible confundirla con un reflejo. Era una persona, o al menos tenía forma de persona. Lo más extraño era que parecía estar exactamente en la misma posición que en la otra fotografía, quieta, con los brazos pegados al cuerpo, mirando hacia nosotros. Comencé a revisar las demás imágenes con más atención, y entonces encontré una tercera, una cuarta y una quinta. A veces aparecía dentro de la casa, otras veces afuera. En algunas fotografías estaba tan lejos que apenas podía distinguirse. En otras se veía con bastante claridad, pero siempre estaba ahí, observando, como si hubiera estado presente durante años sin que nadie la notara. Sentí como el miedo comenzaba a mezclarse con algo peor, confusión, porque no entendía cómo era posible que nunca hubiera visto aquello antes. Ni yo, ni mi madre, ni nadie. Las fotografías llevaban décadas guardadas. Algunas eran más antiguas que yo, y aún así aquella mujer aparecía en ellas. Fue entonces cuando encontré una imagen que me hizo olvidar todas las anteriores. Era una fotografía tomada mucho antes que yo naciera. Lo sabía porque mi madre era muy joven, tendría unos 20 años como mucho. Estaba sola frente a la casa, sonriendo. La fecha escrita detrás de la fotografía indicaba que había sido tomada 30 años antes, y detrás de ella estaba la misma mujer, exactamente igual, sin una sola diferencia, sin parecer más joven, sin parecer más vieja. La misma figura, la misma postura, la misma presencia. Recuerdo que en ese momento ya no intentaba buscar explicaciones. Solo observaba la fotografía sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a entender que mi madre no había escrito aquella nota por capricho. Había algo que la había asustado durante años, algo que había intentado ocultarme, y por primera vez empecé a preguntarme si la habitación del segundo piso tenía relación con todo aquello. La lluvia seguía cayendo cuando guardé las fotografías en la caja. Estaba decidido a subir a dormir y dejar las preguntas para el día siguiente. Sin embargo, apenas me puse de pie escuché un golpe seco en algún lugar de la planta superior. El sonido fue tan fuerte que resonó por toda la casa. Me quedé quieto escuchando. Pasaron unos segundos. Luego escuché otro golpe, esta vez más cerca, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Miré hacia las escaleras. Intenté convencerme de que el viento había movido algún mueble o tirado alguna caja, pero antes de que pudiera dar un solo paso, ocurrió algo que hizo desaparecer cualquier explicación que estaba intentando construir, porque desde arriba llegó un tercer sonido. No fue un golpe, no fue un crujido, fue el ruido de una puerta abriéndose lentamente, y en toda la casa solo existía una puerta que jamás debería haberse abierto. Durante varios segundos permanecí inmóvil junto a la mesa del comedor, mientras observaba las escaleras y trataba de convencerme de que estaba interpretando mal lo que acababa de escuchar, porque aunque el sonido se había parecido demasiado al de una puerta abriéndose, seguía siendo más fácil creer que el viento había movido algo en el piso superior que aceptar cualquier otra posibilidad. Mi respiración se había acelerado sin que me diera cuenta, y la sensación de inquietud me llevaba acompañándome desde que encontré la nota, especialmente porque la imagen de aquella mujer, apareciendo una y otra vez en fotografías tomadas con décadas de diferencia, seguía ocupando todos mis pensamientos. A pesar de ello, terminé acercándome a las escaleras. No lo hice porque fuera valiente ni porque realmente quisiera averiguar qué estaba pasando.
Lo hice porque una parte de mí seguía aferrándose a la idea de que existía una explicación sencilla para todo aquello, porque sabía que, si me iba a dormir sin comprobar el origen del ruido, probablemente pasaría toda la noche imaginando cosas peores de las que pudiera encontrar arriba. Mientras subía los escalones, sentía como la madera crujía bajo mis pies y como el ruido de la lluvia se volvía cada vez más lejano, hasta que lo único que podía escuchar con claridad era mi propia respiración. Cuando llegué al segundo piso, descubrí que el pasillo estaba exactamente igual que unas horas antes, y que todas las puertas parecían cerradas, incluida la habitación que mi madre me había prohibido abrir durante toda mi vida. Aquello debería haberme tranquilizado, pero ocurrió justo lo contrario. La sensación de alivio apenas duró unos segundos, porque algo llamó mi atención de inmediato. La puerta seguía cerrada, sí, pero una de las cerraduras estaba abierta. No necesité acercarme demasiado para darme cuenta. La recordaba perfectamente porque había visto aquella puerta cientos de veces durante mi infancia, y siempre tenía las tres cerraduras colocadas exactamente de la misma manera. Ahora una de ellas estaba girada hacia un lado. Mi primer pensamiento fue que mi madre la había abierto antes de morir, y que yo simplemente nunca lo había notado. Pero la idea no terminó de convencerme, porque aquella diferencia era demasiado evidente, como para haber pasado desapercibida durante años. Mientras observaba la cerradura, sentí un recuerdo de regresar de golpe. No era un recuerdo importante ni especialmente claro, pero apareció en mi cabeza con tanta fuerza que me dejó paralizado. Yo debía tener unos 12 años y estaba bajando las escaleras para ir a la cocina cuando vi a mi madre salir de aquella habitación. Recuerdo que llevaba el rostro pálido y parecía haber estado llorando. Cuando notó que la estaba observando, cerró la puerta de inmediato y me preguntó de forma bastante brusca qué estaba haciendo despierto a esa hora. Aquella reacción me sorprendió tanto que nunca olvidé la escena, aunque con el paso del tiempo dejé de darle importancia. Lo extraño era que, al recordar aquel momento, también recordé algo más. Mi madre no salió sola. Durante años estuve convencido de que sí. Sin embargo, mientras permanecía de pie frente a la puerta, una imagen enterrada en mi memoria comenzó a volverse cada vez más clara. Detrás de ella había alguien, o al menos yo había creído ver a alguien. Recordaba una silueta oscura detenida dentro de la habitación, mientras mi madre cerraba la puerta apresuradamente. En aquel momento asumí que debía tratarse de una sombra o de algún objeto que mi imaginación infantil había interpretado mal, pero ahora ya no estaba tan seguro. Aquella sensación desagradable siguió creciendo hasta que decidí alejarme del lugar. No pensaba abrir la puerta y tampoco tenía intención de seguir observándola durante toda la noche, así que regresé a mi habitación con la esperanza de descansar unas horas y analizar todo con más calma al día siguiente. Sin embargo, apenas me acosté comprendí que dormir iba a resultar imposible. Cada vez que cerraba los ojos aparecían las fotografías. Veía a mi madre sonriendo mientras aquella figura permanecía detrás de ella. Veía la imagen tomada décadas antes de mi nacimiento, donde la misma mujer parecía exactamente igual. Y sobre todo, veía aquella frase escrita en la nota. La habitación del segundo piso nunca estuvo cerrada para proteger lo que hay dentro. Estuvo cerrada para protegerte a ti. No sé cuánto tiempo permanecí despierto mirando al techo, pero en algún momento debí quedarme dormido, porque lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos de golpe al escuchar un ruido procedente del pasillo. La habitación seguía oscura y el teléfono marcaba las 3:15 de la madrugada. Durante unos segundos pensé que había tenido una pesadilla, pero entonces se escuchó el sonido otra vez y comprendí que me había despertado por una razón. Alguien estaba caminando afuera. No corría, no arrastraba los pies, simplemente caminaba de un extremo del pasillo al otro. Lo más extraño era que aquellos pasos parecían seguir siempre el mismo recorrido, como si la persona estuviera recorriendo una distancia muy concreta una y otra vez. Intenté escuchar con atención para determinar de dónde venían exactamente, y fue entonces cuando me di cuenta de algo que hizo que el miedo comenzara a apoderarse de mí de verdad. Los pasos no avanzaban por todo el segundo piso, los pasos parecían salir de la habitación cerrada. La idea era absurda, ya que la puerta seguía cerrada. Yo mismo la había visto hace apenas unas horas, y aún así no conseguía pensar en otra explicación.
Permanecí sentado sobre la cama escuchando aquel movimiento constante, mientras una parte de mí me decía que debía ignorarlo, y otra parte insistía en que me levantara para comprobar qué estaba ocurriendo. Finalmente ganó la curiosidad, o quizá el miedo, porque necesitaba confirmar que no había nadie dentro de la casa. Abrí la puerta de mi habitación con cuidado y asomé la cabeza al pasillo. En ese mismo instante los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue tan repentino que sentí un nudo en el estómago. Había escuchado claramente a alguien caminar durante varios minutos y ahora, de pronto, no se oía absolutamente nada. La oscuridad cubría gran parte del corredor y la única luz provenía de una ventana situada al fondo, por donde entraba el reflejo grisáceo de la lluvia cayéndose en el exterior. Fue entonces cuando la vi. No apareció de repente ni salió corriendo de ninguna habitación. Simplemente estaba ahí, al final del pasillo, de pie, completamente inmóvil. Y aunque la distancia era suficiente para impedirme distinguir sus rasgos con claridad, reconocí inmediatamente la silueta, porque era exactamente igual a la que había visto en todas aquellas fotografías. Durante unos segundos fui incapaz de moverme, porque mi cerebro parecía negarse a aceptar lo que estaba viendo. La figura permanecía inmóvil al final del pasillo, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas de la casa, y una parte de mí intentaba encontrar alguna explicación razonable que justificara su presencia. Pensé que tal vez estaba soñando, que quizá me había despertado solo a medias y que todo aquello era una mezcla extraña entre el sueño y la realidad. También pensé que podría tratarse de una persona real, alguien que hubiera entrado en la casa así que yo lo notara. Sin embargo, cuantos más la observaba, más difícil resultaba sostener cualquiera de esas ideas. La mujer no se movía y no parecía respirar. Tampoco parecía balancearse ligeramente como suele hacerlo cualquier persona cuando permanece de pie durante varios minutos. Simplemente estaba ahí, completamente quieta, como si fuera una fotografía colocada en medio del pasillo. En ese momento sentí como el miedo comenzaba a subir lentamente por mi pecho y comprendí que no quería seguir mirándola. Lo único que deseaba era regresar a la habitación, cerrar la puerta y esperar hasta que amaneciera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerlo, ocurrió algo que hizo desaparecer cualquier duda que todavía pudiera tener acerca de lo que estaba viendo. La figura comenzó a avanzar. No lo hizo de forma brusca ni repentina. Tampoco corrió. Simplemente dio un paso y después otro más. Cada movimiento era lento y extraño, como si imitara la forma de caminar de una persona sin terminar de comprender cómo hacerlo. El terror que sentí en aquel momento fue tan intenso que reaccioné sin pensar. Cerré la puerta de golpe, eché el pestillo y retrocedí varios pasos hasta quedar junto a mi cama. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo dentro de mis oídos, y durante varios segundos permanecí inmóvil, esperando que golpeara la puerta. Pero eso no ocurrió. No escuché pasos acercándose, ni golpes, ni ninguna voz. El silencio era absoluto. Aquello debería haberme tranquilizado, pero sucedió todo lo contrario, porque cuanto más tiempo pasaba sin escuchar nada, más consciente me volvía de una pregunta que no lograba apartar de mi cabeza. Si aquella mujer realmente había estado al final del pasillo y había comenzado a caminar hacia mí, ¿por qué no había llegado hasta la puerta? Permanecí despierto el resto de la noche sin atreverme a salir de la habitación. Cada vez que miraba hacia la puerta imaginaba que algo podía estar observándome desde el otro lado, y aunque sabía que aquello sonaba irracional, el miedo era demasiado fuerte como para ignorarlo. Cuando finalmente comenzó a amanecer y la luz empezó a entrar por la ventana, sentí un alivio enorme. La oscuridad parecía haber estado presionándome durante horas, y ver nuevamente la luz del día me permitió recuperar algo de calma. Después de dudarlo durante varios minutos, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. No había señales de nadie, ni huellas, ni ningún objeto fuera de lugar. Aún así, ya no podía fingir que todo aquello era producto de mi imaginación. Regresé al comedor y volví a sacar las fotografías. Esta vez las observé durante mucho más tiempo y empecé a fijarme en detalles que antes me habían pasado por desapercibido. En casi todas las imágenes donde aparecía aquella mujer, ella se encontraba mirando hacia la cámara. No importaba si estaba cerca o lejos, no importaba si parecía estar dentro de la casa o en el exterior,
Siempre sabía exactamente dónde se encontraba el fotógrafo. Aquello me llevó a revisar los álbumes más antiguos. Pasaron varias horas hasta que encontré algo que me llamó la atención. Era una fotografía de mi abuela. La reconocí porque había visto una imagen suya cuando era un niño, aunque en realidad sabía muy poco sobre ella. Mi mamá evitaba cualquier conversación relacionada con su familia, y después de las muertes de mis abuelos, prácticamente dejó de mencionarlos. En la fotografía, mi abuela estaba sentada en una silla frente a la misma casa donde yo me encontraba en ese momento. La imagen parecía completamente normal, hasta que observé el reflejo de una ventana detrás de ella. Y ahí estaba, la misma figura, la misma postura, la misma presencia. Sentí un escalofrío inmediato porque aquella fotografía tenía más de 50 años. 50 años, y la mujer seguía luciendo exactamente igual. Fue entonces cuando decidí buscar información sobre mi familia. Sabía que mi madre guardaba documentos antiguos en varias cajas del altillo, así que pasé buena parte de la mañana revisando papeles cubiertos de polvo hasta que encontré algo que no esperaba hallar. Era un diario. No pertenecía a mi mamá, pertenecía a mi abuela. La fecha escrita en la primera página indicaba que había comenzado a escribirlo varias décadas atrás. Recuerdo que me senté en el suelo y empecé a leer casi de inmediato. Las primeras páginas hablaban de asuntos normales. Había comentarios sobre vecinos, problemas económicos y pequeñas situaciones cotidianas. Sin embargo, a medida que avanzaba, el tono cambiaba lentamente. Mi abuela comenzó a escribir sobre una mujer que veía cerca de la casa. Al principio pensó que era una vecina, después creyó que era una desconocida que atravesaba el terreno, y más adelante empezó a notar algo extraño. La mujer siempre parecía sola, siempre vestía igual y nunca parecía envejecer. Las últimas estradas del diario eran mucho más inquietantes. Mi abuela escribía que la mujer ya no permanecía únicamente afuera, aseguraba haber comenzado a verla dentro de la casa, primero en los reflejos de los espejos, después en fotografías y finalmente caminando por los pasillos durante la noche. Mientras leía aquellas páginas, comprendí que estaba describiendo exactamente las mismas cosas que yo había comenzado a experimentar. Entonces llegué a una entrada escrita apenas unos meses antes de su muerte. Aquella página tenía varias palabras tachadas y la letra parecía mucho más temblorosa que en las anteriores. La leí varias veces porque no podía creer lo que decía. Mi abuela aseguraba haber descubierto quién era aquella mujer. Decía que había encontrado la respuesta dentro de la habitación del segundo piso y afirmaba que ese había sido el peor error de toda su vida. Lo más frustrante era que la página terminaba de forma abrupta justo cuando parecía estar a punto de revelar la verdad. Las últimas palabras que alcanzó a escribir fueron: si alguien encuentra este diario, por favor, no cometa el mismo error que yo. Ella quiere que abramos la puerta porque... Y la frase terminaba, sin explicación y sin ningún final, como si algo hubiera interrumpido la escritura de repente. Permanecí observando aquella página durante unos minutos sintiendo cómo una idea comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Mi abuela había intentado advertir a mi mamá y mi mamá me intentó advertir a mí, y las dos parecían haber pasado años enteros aterrorizadas por la misma presencia. Por primera vez desde que regresé a la casa, empecé a plantearme algo que hasta entonces había rechazado por completo. Tal vez la respuesta realmente estaba detrás de aquella puerta. Tal vez la única manera de entender qué estaba ocurriendo era entrar en la habitación que mi familia había intentado mantener cerrada durante generaciones. Y aunque una parte de mí seguía diciéndome que aquello era una mala idea, otra parte mucho más fuerte comenzaba a preguntarse cuánto tiempo podía seguir ignorando algo que parecía haber estado esperándome mucho antes de que yo naciera. Pasé gran parte de aquella tarde sentado en el comedor con el diario de mi abuela abierto frente a mí, mientras intentaba ordenar todo lo que había descubierto desde que regresé a la casa. Cada vez que creía haber llegado a una conclusión razonable, aparecía algún detalle que volvía a destruirla por completo. Las fotografías, la nota de mi mamá, las entradas del diario y la figura que había visto la noche anterior parecían formar parte de la misma historia. Pero todavía me faltaba algo importante. Había una pieza que no lograba encontrar y tenía la sensación de que todas las respuestas estaban escondidas detrás de aquella puerta. Durante años, mi madre había hecho todo lo posible para mantenerme alejado de esa habitación.
Ahora entendía que no se trataba de una simple obsesión ni de una costumbre extraña. Había un motivo real. El problema era que cuanto más intentaba convencerme de respetar su última voluntad, más difícil me resultaba ignorar la curiosidad. La lluvia finalmente había cesado y la casa permanecía envuelta en un silencio que me ponía cada vez más nervioso. Varias veces levanté la vista hacia las escaleras y cada vez que lo hacía terminaba imaginando la puerta del segundo piso esperándome al final del pasillo. Al caer la noche, decidí revisar una última caja que había encontrado en el altillo. Era una caja pequeña, mucho más antigua que las demás, y protegida por una cerradura oxidada que se dio después de unos minutos de esfuerzo. Dentro encontré documentos familiares, algunas fotografías muy deterioradas y varios sobres amarillentos por el paso del tiempo. Entre todos aquellos papeles, había uno que llamó mi atención de inmediato. Era una carta escrita por mi madre muchos años antes de que yo naciera. No tenía destinatario, parecía más bien una especie de confesión personal. Entonces comencé a leerla. Las primeras líneas hablaban de mi abuela y de la muerte de mi abuelo. Luego el texto cambiaba de tono y comenzaba a describir algo que hizo que el miedo regresara de inmediato. Mi madre contaba que cuando tenía 19 años, decidió entrar en la habitación del segundo piso. Según la carta, pasó semanas enteras buscando la llave mientras mi abuela dormía. Finalmente la encontró, escondida dentro de una vieja caja de costura, y aprovechó una tarde en la que se quedó sola para abrir la puerta. Aquella fue la primera vez que encontré una descripción de lo que había dentro, y la verdad, me dejó completamente desconcertado. La habitación estaba vacía. No tenía muebles, objetos extraños ni símbolos. Solo una habitación, completamente normal. Mi madre escribió que al principio creyó que su madre estaba loca porque había pasado años protegiendo un cuarto vacío. Sin embargo, mientras se preparaba para salir, encontró algo escondido detrás de uno de los paneles de madera de la pared. Era una fotografía, una única fotografía. En ella apareció una mujer desconocida, la misma mujer, la misma que aparecía en todas las demás imágenes. Mi madre escribió que cometió el error de llevarse la fotografía fuera de la habitación. A partir de ese momento comenzaron los problemas. La carta no explicaba todo con detalle, pero describía situaciones que me hicieron recordar varias veces cosas extrañas de mi infancia. Hablaba de pasos durante la madrugada, de puertas que parecían abiertas cuando deberían estar cerradas y de la sensación constante de estar siendo observada incluso cuando estaba completamente sola. Lo peor llegaba al final. En las últimas líneas, mi mamá afirmaba que la mujer no estaba atrapada dentro de la habitación. La habitación era únicamente el lugar donde había sido mantenida lejos durante muchos años. Sentí un escalofrío al leer aquello, porque era exactamente lo contrario de lo que había imaginado. Si la habitación no era una prisión, entonces, ¿qué era esa habitación? Seguí leyendo hasta llegar al último párrafo. Si alguna vez lees esto, significa que fracasé. Si todavía no has abierto la puerta, márchate de la casa. Si ya la abriste, entonces no importa lo que hagas, ella siempre encuentra la forma de volver. La carta terminaba ahí, sin explicaciones, respuestas, solo con más preguntas. Aquella noche no pude soportarlo más. Había pasado días enteros reuniendo advertencias, fragmentos de historias y pistas incompletas sin obtener una sola respuesta en concreto. Sentía que mi madre y mi abuela habían intentado protegerme, pero también sentía que me habían dejado completamente solo frente a algo que llevaba décadas persiguiendo a nuestra familia. Poco después de la medianoche tomé una linterna y subí las escaleras. Mientras avanzaba por el pasillo, noté que la temperatura parecía descender con cada paso. Tal vez era una impresión causada por los nervios, pero en aquel momento me pareció real. Cuando llegué al final del corredor, me detuve frente a la puerta. La observé durante varios minutos. Pensé en mi mamá, pensé en mi abuela, pensé en todas las veces que me habían advertido que no lo hiciera, y aún así, introduje la llave que había encontrado entre las pertenencias de mi mamá. La primera cerradura se abrió con facilidad, la segunda necesitó un poco más de fuerza, y la tercera produjo un sonido metálico que resonó por todo el pasillo. Recuerdo perfectamente el silencio que siguió. Era un silencio tan profundo que casi parecía que la casa entera estaba esperando ese momento. Giré el picaporte lentamente. La puerta se abrió
y durante unos segundos me quedé mirando el interior sin comprender lo que estaba viendo. La habitación era exactamente igual a como mi mamá la había descrito décadas atrás. No tenía muebles, no tenía nada, solo 4 paredes vacías. Durante un instante sentí una mezcla de alivio y vergüenza, porque comencé a pensar que toda aquella historia había sido una enorme cadena de malentendidos, que había pasado de una generación a otra. Entonces dirigí la luz de mi linterna hacia una esquina de la habitación y vi algo que hizo que el alivio desapareciera por completo. Había cientos de fotografías pegadas a las paredes. No sé cómo no las había visto antes. Cubrían prácticamente toda la habitación. Fotos antiguas, recientes, y en algunas aparecía yo, mi abuela y mi mamá. Algunas habían sido tomadas cuando era un bebé y otras cuando era adolescente. Incluso había varias que parecían haber sido tomadas apenas unos meses antes. Lo peor era que yo nunca había visto ninguna de ellas, y estaba absolutamente seguro de que jamás habían sido tomadas por alguien que yo conociera. Sentí un nudo en el estómago mientras recorría la habitación observándolas una por una. En todas las imágenes ocurría lo mismo. Siempre había alguien mirando a la cámara, y detrás de esa persona aparecía la mujer. Pero cada fotografía mostraba exactamente la misma sensación, la sensación de que ella había estado allí durante toda nuestra vida. Entonces encontré una imagen tomada apenas 3 días antes de la muerte de mi mamá. La fotografía mostraba el interior de la habitación del hospital donde pasó sus últimas semanas. Mi mamá dormía en la cama y detrás de ella estaba la mujer, observándola, con una sonrisa de lado a lado. Aquella fue la primera vez que vi claramente su rostro, y en el mismo instante en que mis ojos se posaron sobre la fotografía, escuché una voz a mi espalda, una femenina, muy cerca, tan cerca que parecía estar susurrando junto a mi oído. Y la voz dijo algo que hizo que toda la sangre abandonara mi cuerpo. Por fin abriste la puerta. En el instante que escuché aquella voz detrás de mí, sentí un miedo tan fuerte que durante unos segundos fui incapaz de reaccionar. Mi cuerpo se quedó completamente rígido mientras mi mente intentaba aceptar lo que acababa de ocurrir. La voz había sonado demasiado cerca. No había venido desde el pasillo ni desde algún rincón de la habitación. Había hablado justo exactamente atrás mío, como si alguien hubiera acercado la boca a mi oído para susurrar aquellas palabras. Lo primero que hice fue darme la vuelta. La habitación seguía vacía. La luz de la linterna recorrió las paredes cubiertas de fotografías, el suelo y la puerta abiertas detrás de mí, pero no había nadie. Aún así, la sensación de que algo se encontraba a pocos pasos era tan fuerte que me costaba respirar con normalidad. Comencé a retroceder lentamente sin apartar la vista del interior de la habitación. Lo único que quería era salir de ahí. Ya no me importaban las respuestas, ya no me importaban los secretos de mi familia. Todo aquello había dejado de parecer una simple historia extraña y había empezado a sentirse como algo real. Cuando llegué al pasillo escuché un ruido proveniente del interior. Parecía el sonido de papel moviéndose. Dirigí la linterna nuevamente hacia las paredes y entonces comprendí que algo estaba pasando. Las fotografías estaban cayendo. Al principio fueron unas pocas, luego decenas, y finalmente comenzaron a desprenderse una tras de otra, hasta cubrir gran parte del suelo. No había viento, no había ninguna razón para que eso ocurriera. Simplemente se empezaron a caer. Mientras observaba la escena, una fotografía aterrizó boca arriba cerca de mis pies. Instintivamente bajé la vista. Era una imagen mía. La fotografía parecía haber sido tomada esa misma noche. Yo aparecía de pie frente a la puerta de la habitación con la mano apoyada sobre el picaporte. Sentí que el corazón se detenía por un segundo. Aquella imagen no podía existir. Nadie me había tomado una foto. Nadie estaba ahí. Y sin embargo, la fotografía era real. Lo peor fue descubrir que no estaba solo en ella. Detrás de mí apareció la mujer, mucho más cerca de lo que había aparecido en cualquier otra imagen, tanto que parecía estar apoyada sobre mi hombro. Levanté la fotografía con las manos temblorosas y observé algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Su rostro ya no era borroso. Por primera vez podía verlo con claridad, y no era el rostro de una desconocida, era el rostro de mi mamá. Retrocedí de inmediato. La fotografía cayó al suelo, mientras miles de preguntas comenzaban a mezclarse en mi cabeza.
Eso no tenía sentido. La mujer que aparecía en todas aquellas imágenes no podía ser mi madre. Las fotografías más antiguas habían sido tomadas mucho antes de que ella naciera. Sin embargo, cuanto más recordaba su cara, más seguro estaba de lo que había visto. Era ella, o al menos algo que se parecía exactamente a mi mamá. O entonces cuando recordé algo que me había pasado por alto en la nota. Mi madre nunca escribió que la mujer fuera una desconocida. Tampoco escribió que fuera una entidad o un fantasma. Simplemente la llamó ella, como si hubiera asumido que algún día terminaría comprendiendo quién era. Sin darme cuenta, regresé al interior de la habitación. La necesidad de entender lo que estaba ocurriendo había terminado superando el miedo. Las fotografías cubrían ahora gran parte del suelo, y entre todas ellas descubrí algo que antes no había visto. Debajo de una tabla suelta había un pequeño cuaderno. La recogí y abrí las primeras páginas. La letra era la de mi mamá. Entonces comencé a leer. Las primeras entradas habían sido escritas poco después de la muerte de mi abuela. En ellas describía el mismo proceso que yo había vivido. Las advertencias, las fotografías y la curiosidad por descubrir la verdad. Sin embargo, las últimas páginas parecían contener algo muy distinto. Mi mamá afirmaba haber descubierto finalmente qué era la mujer. Según escribió, la figura que aparecía en las fotografías no perseguía a nuestra familia. No había comenzado ni con mi abuela, ni con su mamá, ni siquiera con generaciones anteriores. Según escribió, la figura que aparecía en las fotografías no perseguía a nuestra familia. No había comenzado con mi abuela, ni con su madre, ni siquiera con generaciones anteriores, porque la mujer en realidad siempre fue la misma persona, la primera víctima, la primera en abrir la puerta, la primera en intentar averiguar qué había dentro. A partir de ese momento, cada nuevo miembro de la familia heredaba su lugar. Leí aquellas páginas varias veces porque me costaba entender lo que significaba. Entonces encontré una frase escrita apenas unas semanas antes de su muerte. Una frase que parecía dirigida específicamente a mí. Cuando veas su rostro, ya será demasiado tarde. En ese momento comprenderás que nunca la estuviste observando a ella. Ella te estaba observando a ti. Sentí un escalofrío al recordar mi espalda, y en ese mismo instante escuché el clic de una cámara fotográfica. El sonido llegó desde algún lugar detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, el clic volvió a escucharse, y luego otra vez, y una vez más, como si alguien estuviera tomando fotografías constantemente. La linterna comenzó a parpadear, las sombras se movían por las paredes, el sonido de la cámara seguía acercándose. Entonces, vi algo terrible. Aquellas fotografías nunca habían sido tomadas por una persona, nunca había existido un fotógrafo escondido en la casa, nunca había habido alguien siguiendo a mi familia. Era ella, siempre había sido ella. Las imágenes no eran registros de su presencia, eran la forma que tenía de elegir a la siguiente persona. El miedo se transformó en desesperación. Corrí hacia la puerta dispuesto a abandonar la habitación de una vez por todas, pero al llegar al pasillo me detuve, porque había algo cambiado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que no estaban allí unos minutos antes. Fotografías nuevas, cientos de ellas, miles quizá. Todas mostraban exactamente la misma imagen. Mostraban a mí, en diferentes momentos de mi vida, jugando cuando era niño, durmiendo, estudiando, comiendo o caminando por la calle. Algunas parecían haber sido tomadas desde la ventana de mi habitación, otras desde lugares donde jamás había visto a nadie observándome. Y en cada una de ellas aparecía la misma figura detrás mía, cada vez más cerca, cada vez más visible, hasta que llegué a las fotografías más recientes, las tomadas aquella noche. En la primera estaba entrando a la casa, en la segunda encontraba la nota, en la tercera observaba las imágenes de mi mamá, en la cuarta abría la puerta y en la última aparecía yo mirando una fotografía, exactamente igual que en ese momento, con una diferencia. Detrás de mí ya no estaba la mujer, porque detrás de mí no había nadie. La figura que aparecía observando la cámara era yo. Me quedé mirando aquella imagen sin comprender. Luego observé otra y otra. Todas mostraban lo mismo, mi rostro ocupando el lugar donde antes había estado la mujer. Fue entonces cuando entendí por qué mi mamá había intentado detenerme. No estaba tratando de protegerme de algo que vivía dentro de la habitación. Estaba intentando impedir que ocupara su lugar.
La linterna terminó apagándose. La oscuridad llenó el pasillo, y por primera vez desde que regresé a la casa escuché la voz de mi mamá una última vez. No sonó aterrorizada ni desesperada, sonó triste, como alguien que ya sabía que aquello iba a ocurrir. Lo siento. Esas fueron las últimas palabras que escuché aquella noche. Han pasado 3 años desde entonces. Vendí la casa pocos meses después y jamás regresé. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del dolor por la pérdida y de mi mente buscando explicaciones donde no las había. Durante un tiempo incluso creí haberlo conseguido, hasta que una mañana encontré una fotografía sobre la mesa de mi departamento. No tenía sobre, no tenía ninguna nota, solo era una fotografía. En ella apareció un hombre desconocido entrando en una casa que nunca había visto, y detrás de él, observándolo desde la distancia, estaba yo. Y hasta aquí llega el video de esta noche. Si esta historia te mantuvo al tanto hasta el final, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando al canal. También puedes contarme en los comentarios qué te pareció este relato y si alguna vez has vivido una experiencia que no pudiste explicar. Apaga la luz bajo tu propio riesgo, porque nunca sabes qué podría estar observándote en la oscuridad. Nos vemos en el próximo video y que tengas buenas noches.